23 horas al día encerrado. Una celda de 5 metros cuadrados. Un colchón de 5 centímetros sobre una losa de metal. Una almohada mínima. Luz artificial que nunca se apaga. 3 duchas por semana. Una sola hora fuera de la celda, no bajo el sol, sino dentro de un espacio cerrado que los presos llaman la jaula. Así empieza, según esta historia, el primer mes de Nicolás Maduro en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Hace un mes, Maduro dormía en Fuerte Tiuna, el complejo militar más protegido de Venezuela, rodeado de 140 guardaespaldas cubanos de élite, con generales, ministros, aviones y un estado entero a su servicio. Hoy despierta a las 6 de la mañana, cuando los custodios pasan celda por celda para contar a los presos. Antes decidía sobre el destino de millones. Ahora no decide ni cuándo apagar la luz. La caída no se mide solo en poder perdido. Se mide en rutina, en comida institucional recibida por una ranura, en un sanitario de acero sin privacidad, en un escritorio soldado a la pared, en una cama fría, en una manta de lana, en una puerta que se abre solo cuando alguien más lo permite. El hombre que durante años hablaba por cadenas nacionales de varias horas, ahora puede pasar días enteros sin una conversación real, excepto con guardias y abogados. El Metropolitan Detention Center de Brooklyn no es una prisión cualquiera. Fue inaugurado en 1994. Está en Sunset Park, al sur de Brooklyn, y desde afuera parece un bloque gris diseñado para que nadie entre ni salga sin autorización. Desde adentro, quienes lo conocen lo describen como un lugar de frío, tensión, humedad, ruido, aislamiento y desgaste. Jueces, abogados y antiguos reclusos han hablado de condiciones inaceptables. En invierno falta calefacción. En verano falta aire acondicionado. La comida ha sido denunciada como deficiente. La atención médica ha sido cuestionada durante años. Por ese edificio han pasado nombres que pesan. Joaquín El Chapo Guzmán estuvo allí antes de su condena a cadena perpetua. Ismael El Mayo Zambada es mencionado entre los detenidos de alto perfil. Rafael Caro Quintero también aparece en esa lista. Genaro García Luna pasó 58 meses allí y describió condiciones infrahumanas. Sean Diddy Combs lo llamó el infierno en la tierra. Y Hugo Carvajal, antiguo jefe de inteligencia militar venezolana, está en el mismo edificio a pocos pisos de distancia. Ese detalle vuelve más pesada cada noche de Maduro. Carvajal no es solo otro preso. Fue uno de los hombres que conoció desde adentro los secretos de seguridad del chavismo. Sabía de operaciones, contactos, rutas, lealtades y acuerdos. Rompió con Maduro en 2019, reconoció a Juan Guaidó y empezó a cooperar con Estados Unidos. Ahora puede convertirse en uno de los testigos más peligrosos contra él. Cada vez que Maduro intenta dormir bajo esa luz permanente, sabe que el hombre que puede hundirlo está cerca. La historia vuelve a la madrugada del 3 de enero de 2026. Eran las 2 de la mañana cuando comenzó la operación llamada Determinación Absoluta. 40 minutos de acción total. Bombardeos selectivos. Interferencias de radar reportadas el día anterior. Fuerzas especiales entrando en el complejo militar más protegido de Venezuela. El búnker de Fuerte Tiuna, diseñado para salvar a Maduro. En una emergencia, terminó convertido en el escenario de su derrumbe. Según la versión del Maduro y Cilia Flores, intentaron refugiarse detrás de una puerta de acero en una habitación de pánico. Pero el caos, las explosiones y la oscuridad lo cambiaron todo. 32 guardaespaldas cubanos murieron durante el operativo. Maduro y Cilia resultaron heridos. Ambos se golpearon la cabeza al intentar entrar en la zona segura. Cilia, de 69 años, se llevó la peor parte. Cuando amaneció en Caracas, Maduro ya no estaba en Miraflores ni en Fuerte Tiuna. Iba esposado rumbo a Nueva York, sin banda presidencial, sin uniforme, sin discurso,
sin cámaras oficiales, solo un detenido herido trasladado hacia el sistema judicial que lo acusaba desde marzo de 2020. El 5 de enero de 2026, 2 días después de la captura, Maduro salió por primera vez del MDC para comparecer ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan. El traslado se hizo por pasillos internos bajo custodia federal. En la sala, los ilustradores registraron una escena que marcó el cambio de época. Maduro, con uniforme naranja. Cilia Flores con vendajes en la frente, hematomas visibles y dificultad para caminar. Ambos frente al juez Alvin Hellerstein, de 92 años, nombrado por Bill Clinton en 1998. La audiencia duró poco más de 30 minutos. Maduro se puso de pie y dijo que era un prisionero de guerra que había sido secuestrado y que seguía siendo presidente de Venezuela. Después se declaró no culpable. Cilia Flores también se declaró inocente. Cuando tuvo que confirmar su identidad, dijo que era la primera dama de la República de Venezuela. Pero la imagen decía otra cosa. Ya no estaban en un palacio. Ya no hablaban ante seguidores. Eran dos acusados frente a un juez federal. Los cargos contra Maduro son 4. Conspiración para cometer narcoterrorismo. Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. Y posesión de esas armas. Juntos esos cargos pueden llevarlo a cadena perpetua. Maduro tiene 63 años. Incluso una condena de 20 años significaría salir a los 83 si es que sale. Y el MDC no parece un lugar preparado para que un hombre envejezca en buenas condiciones. La fecha clave es el 17 de marzo de 2026. Ese día, después de más de 2 meses encerrado, Maduro volverá a sentarse ante el juez Hellerstein. Pero esa audiencia será solo el principio. Luego vendrá la fase de descubrimiento de pruebas con documentos, evidencias, testigos y estrategias de defensa. Después vendrán las mociones previas al juicio. Y más tarde, si nada cambia, un juicio que puede durar años. Mientras los abogados discuten la vida diaria en Brooklyn, sigue aplastándolo. A las 6 de la mañana llega el conteo. Después llega el desayuno. Luego las mismas paredes, la misma luz, el mismo metal, el mismo colchón de 5 centímetros, el mismo baño de acero, la misma puerta cerrada. 3 comidas al día sin menú especial. 3 duchas por semana bajo vigilancia. 1 hora de recreación en un espacio cerrado. 23 horas dentro de una celda que parece más pequeña que muchos baños. La luz permanente es una forma de castigo invisible. El cuerpo necesita oscuridad para dormir. Necesita sol para regularse. Necesita movimiento para no deteriorarse. En una celda iluminada todo el día el sueño se rompe. La mente se vuelve lenta. La memoria falla. La ansiedad crece. Para alguien de 63 años, ese daño se siente más rápido. Y Maduro debe enfrentar un juicio complejo, revisar documentos, escuchar estrategias y tomar decisiones que pueden definir el resto de su vida. Pero lo más cruel, según el relato, no es la celda. Es Cilia Flores. Ella está en el mismo edificio, pero en otra sección. Hombres y mujeres están separados. No hay visitas conyugales en el sistema federal estadounidense. No hay excepción por historia política ni por matrimonio. Maduro y Cilia llevan más de 30 años juntos. Se conocieron en los años 90, cuando Hugo Chávez estaba preso en Yare, después del intento de golpe de 1992. Ella era abogada. Él era un activista sindical chavista. Juntos construyeron una vida, un poder y un matrimonio formalizado en 2013. Ahora están a pocos pisos, pero lejos como nunca. Respiran el mismo aire del edificio. Escuchan las mismas puertas metálicas, los mismos pasos, las mismas órdenes, pero no pueden verse ni tocarse. La audiencia del 5 de enero
pudo haber sido la última vez que estuvieron juntos en una sala. Y aún allí estaban vigilados por alguaciles abogados y un juez que controlaba cada palabra. La salud de Cilia agrava la escena. Tiene 69 años. En la audiencia apareció con vendajes, moretones y dificultad para caminar. Su defensa pidió una radiografía y una evaluación completa por posible lesión en las costillas. En una cárcel con atención médica cuestionada, una lesión maltratada puede convertirse en algo grave. Maduro también solicitó atención médica. Los detalles no fueron revelados, pero el solo dato aumenta la tensión alrededor de su primer mes preso. Después están las cartas. Tal vez el golpe psicológico más silencioso. Desde que se supo que Maduro estaba en Brooklyn, cientos de venezolanos comenzaron a escribirle. Algunas cartas lo insultan, otras le hacen preguntas, otras dejan frases cortas que pesan más que un discurso. Por tu culpa perdí 10 años de mi papá. He pasado 11 años sin mi familia por tu culpa. No hay celda lo suficientemente oscura para pagar el hambre y el exilio de millones. Hace frío en Estados Unidos. Ya no puedes comer arepas. Cada carta es un juicio moral. No habla como fiscal, pero acusa. No cita leyes, pero recuerda pérdidas. El proceso en Estados Unidos lo juzga por drogas y armas. Las cartas lo juzgan por el hambre, el exilio, la separación y el país destruido. Mientras tanto, simpatizantes del chavismo impulsan una campaña opuesta con cartas y firmas que piden su liberación y lo presentan como un presidente secuestrado por el imperio. Dos versiones de la realidad llegan al mismo edificio. Maduro no puede controlar ninguna. La pregunta política más peligrosa sigue abierta. ¿Cómo fue posible que una operación extranjera entrara en Venezuela, llegara hasta Fuerte Tiuna, ubicara el búnker y sacara a Maduro en menos de una hora? ¿Dónde estaban las defensas aéreas? ¿Dónde estaban los generales leales? ¿Dónde estaban los hombres que juraban defender la revolución? La respuesta más explosiva apunta hacia Delcy Rodríguez. Martín Rodil, especialista en inteligencia y narcotráfico, afirmó que Delcy fue la pieza clave. Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, dijo que Maduro no fue sacado, sino entregado. Según el relato, Delcy y Jorge Rodríguez habrían mantenido contactos discretos con la administración Trump, con mediación de Qatar, para explorar un escenario después de Maduro. Delcy lo negó, pero después de la captura, ella juró como presidenta encargada. Y esa coincidencia alimentó todas las sospechas. Si la traición fue real, Maduro debe pensar en ella cada noche, mientras él duerme sobre metal. Delcy duerme en Miraflores. Mientras él enfrenta cadena perpetua, ella negocia con Washington. Mientras él lee cartas de venezolanos que lo culpan por años perdidos, ella aparece en televisión como nueva figura de poder. Esa comparación puede ser más corrosiva que el frío de Brooklyn. El 2 de febrero de 2026, Maduro cumplía un mes preso y el chavismo cumplía 27 años en el poder. Desde el 2 de febrero de 1999, cuando Hugo Chávez juró como presidente, Venezuela fue gobernada por el mismo proyecto político. El relato recuerda una cifra central. Más de 7 millones de venezolanos huyeron del país en la segunda crisis de refugiados, más grande del mundo, después de Siria. El 17 de marzo se acerca. Para el mundo exterior pasarán semanas de noticias y cambios. Para Maduro cada día será casi igual. Conteo a las 6. Desayuno. Paredes. Documentos legales. 1 hora fuera de la celda. Almuerzo. Cena. Otro conteo. Noche bajo luz permanente. Pensamientos sobre Cilia a pocos pisos de distancia. Pensamientos sobre Hugo Carvajal. Pensamientos sobre Delcy Rodríguez. Pensamientos sobre Venezuela. Pensamientos sobre las cartas. El hombre que antes controlaba cadenas nacionales,
ahora no controla sus propias horas de sueño. El hombre que decidía quién podía hablar ahora no puede silenciar las voces que llegan en sobres. El líder que parecía intocable ahora espera una audiencia sentado en una celda de Brooklyn. El mito se rompió. El poder se evaporó. Y millones de venezolanos ven una imagen que durante años parecía imposible. Del Palacio de Miraflores al MDC de Brooklyn. De 140 guardaespaldas cubanos a 23 horas de soledad. De discursos de 4 horas a frases medidas ante un juez. De relojes de lujo a una manta de lana. De fuerte tiuna a una celda de 5 metros cuadrados. De ordenar sobre un país entero a no poder apagar una luz. Así termina su primer mes preso. No con una revolución. No con una negociación gloriosa. No con un exilio dorado en Cuba o Rusia. Termina con una losa de metal, un colchón de 5 centímetros, una almohada mínima, 3 duchas por semana, comida institucional, un juicio que puede durar años y una esposa inalcanzable dentro del mismo edificio. Y mientras espera las cartas, siguen llegando. Desde Venezuela, Colombia, Perú, Chile, España, Estados Unidos y todos los rincones donde los venezolanos reconstruyeron sus vidas lejos de casa. Cada sobre trae una memoria. Cada frase trae una herida. Cada mensaje le recuerda que el poder no borra las consecuencias. Por tu culpa perdí 10 años de mi papá. He pasado 11 años sin mi familia. No hay celda lo suficientemente oscura para pagar el hambre y el exilio de millones. Hace frío en Estados Unidos. Ya no puedes comer arepas. Maduro tiene todo el tiempo del mundo para leerlas. 23 horas al día. Todos los días. En una celda de 5 metros cuadrados. Bajo una luz que nunca se apaga. Esperando el 17 de marzo. Esperando las pruebas. Esperando a los testigos, esperando un juicio que puede definir si pasará el resto de su vida tras las rejas, y quizá lo más duro para él no sea la prisión, ni el frío, ni la comida, ni la soledad. Quizá lo más duro sea descubrir que por primera vez, en muchos años ya no controla nada.